Victoria, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, aquí te llama, yo te cambié también en un momento el nombre, así que vamos a estar a mano, Lisandro Vives. No hay problema. Facundo es nuestro equipo de producción, Lisandro Vives acá en la mañana de Punto Uno Stream. Victoria, Bien, muchas gracias sí. que nos convoques, que podamos hablar con vos. Primero te quería pedir, ¿qué es la Fundación Espacios? ¿Qué profesionales o qué servicios de atención médica se brindan en esta fundación? ¿Y quiénes asisten a una fundación como Espacios? A ver, Fundación Espacios es una institución en la que atendemos niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, ¿sí? En este momento el equipo está conformado aproximadamente por 100 profesionales. Es un equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos atención de psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, apoyo escolar, talleres. Digamos que es diverso y es amplio el espectro, digamos, de atención que estamos brindando. Trabajamos básicamente con personas con discapacidad cognitiva, esto es, por ejemplo, chicos con síndrome de Down, con parálisis cerebral, y en este momento tenemos una población muy importante y significativa de pacientes con lo que se denomina condición de espectro autista. A su vez, el equipo está conformado por distintos profesionales y dentro de ese equipo tenemos un equipo especializado en todo lo que es el diagnóstico de la condición de espectro autista. Estamos contando que es la Fundación Encuentros, que es Espacios. Encuentros son parientes nuestros, pero somos Espacios. Bueno, la Fundación Espacios, perdón. Bien, no, por favor. Más de 100 profesionales acompañando la discapacidad cognitiva desde muchos espacios, desde muchas profesiones. Voy por una pregunta que parece obvia, pero me parece importante que se entienda. Las familias que llevan un chico, ¿cómo acceden a este servicio? ¿Cómo pagan este servicio? Porque me parece que es importante para entender cuál es el centro de este conflicto, ¿no? ¿Cómo van? ¿Van por obra social, por prepaga? Porque aparte, obviamente, como vos contás, son muchos profesionales en una atención que es interdisciplinaria. Exactamente. A ver, nosotros tenemos en este momento una población aproximada de entre 280 y 300 concurrentes, ¿sí? La mayoría de ellos, o sea, el porcentaje mayor es de niños, lo que podríamos decir que se encuentran en edad escolar, o sea, desde jardín hasta la finalización del secundario. Aún así, nosotros seguimos acompañando a jóvenes, por ejemplo, en niveles terciarios y aún en niveles universitarios. En todos los casos, nosotros somos lo que se denomina prestadores nacionales, o sea, para ser prestador nacional uno tiene que cumplimentar con un laberinto infinito de trámites, gestiones, condiciones edilicias, equipo, profesionales, títulos, habilitaciones, etcétera, etcétera, que nos posicionan en esto que se denomina prestador nacional. Exactamente. Ser prestador nacional implica que estamos registrados ante lo que en su momento era el Servicio Nacional de Rehabilitación, hoy Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación, cuyo órgano de aplicación en la provincia de Salta es la Secretaría de Discapacidad. Esto permite entonces que cualquier persona que tenga certificado único de discapacidad, esto es el famoso CUD, tenga la cobertura de su obra social, sea cual sea, en forma absolutamente gratuita para la persona involucrada, y en caso de no tener obra social y sí tener esto que se denomina pensiones no contributivas, poder acceder a lo que en su momento era el famoso PROFE, el programa federal que hoy se denomina Incluir Salud. El famoso Incluir Salud. Estas son
Exactamente. Estas son las vías, llamémosle, formales por las cuales las personas pueden acceder a nuestra institución. Somos una ONG privada, no tenemos ningún tipo de aporte estatal, ni provincial ni nacional. Lo único que nosotros recibimos como colaboración a través de la Municipalidad de la Ciudad de Salta es lo que se denomina la copa de leche. Pero ahí yo quisiera hacerte... Lo cual agradecemos mucho, pero, insisto, no tenemos ningún tipo de aporte. Y acá viene la cuestión perdón, Victoria, alrededor de esto, que es, ustedes son un prestador que en este caso son sin fines de lucro, habla otros que será con fines de lucro, no pasa nada, que recibe, que brinda atención y que le pagan a través del incluir o a través de la obra social. ¿Cuál es? Exacto. Yo quiero que la gente entienda cuál es el problema de por qué no les pagan y por qué ha quedado tan atrasadas las prestaciones. Porque a mí me parece que está el quid de la cuestión y que nadie lo sabe, poder explicarlo con tranquilidad. Sí. Porque el centro de esto es, no le pagan en tiempo y en cantidad a los prestadores médicos o a los prestadores, por ejemplo, a los transportistas. Exactamente. A ver, acá hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, la convocatoria de ayer era puntualmente para repudiar un proyecto que el Ministerio de Salud de la Nación eleva a la Cámara de Senadores, proyecto que ya nomás desde su título, ¿no?, plantea cuál es la mirada de lo que podríamos decir la no política pública, porque convengamos que hoy en materia de discapacidad no tenemos políticas públicas activas. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto se denomina Proyecto de Ley Antifraude, ¿no? En las pensiones de discapacidad. Eso ya ahí, exactamente. Ahí ya nomás tenemos una primera mirada. ¿Por qué digo esto? Sin ningún tipo de posicionamiento político al respecto, ¿qué es lo que uno ve? Primero, desde el inicio de esta gestión, pero también desde mucho antes, el sector de la discapacidad viene haciendo este reclamo. Discapacidad es un sector, sobre todo, insisto, todas las instituciones que somos prestadores nacionales, porque una cosa es ser una institución privada que se maneje con un concepto de policonsultorio, o sea, en donde ahí las personas pueden establecer sus honorarios libremente. De forma particular. En forma particular. Los que estamos encuadrados en esto que se denomina el famoso nomenclador nacional, nosotros no regulamos cuáles son los honorarios que vamos a cobrar o a percibir por las prestaciones que brindamos. Eso desde hace ya mucho tiempo está enmarcado en una ley que es la que establece esto que se denomina el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Esto es una especie como de listado que el Estado Nacional elabora, en donde establece cuáles son los valores que las obras sociales están obligadas a pagarnos en concepto de nuestras prestaciones. Las obras sociales privadas o las prepagas y también los que están en el marco de la pensión por discapacidad, la pensión no contributiva, lo que te paga el incluir. Exactamente. Bien. Acá la única diferencia la establecen, por ejemplo, organizaciones como el IPS, que depende del Estado provincial, pero que ya desde hace bastante tiempo, yo diría aproximadamente un año y después también de muchísimas gestiones, han comenzado a reconocer los valores nacionales. Con lo cual, el primer punto que hay que definir es el siguiente: durante todo el año 2024-2025, esto es hasta octubre del 2025, los prestadores de discapacidad no tuvimos ningún incremento. Quiero hacer entonces los repasos. Desde el 2024 hasta fin del 2025, habiendo con una inflación que anualizada 200, ¿cuánto hablamos? 200% entre los 2 años, ustedes no recibieron el nomenclador, el famoso menú, si se quiere, para hacerlo sintético. ¿Cuánto vale el menú? Bueno, el menú no tuvo ni un aumento. Recién a partir de fines de 2025 se empezó a aumentar algo la cuestión del cuánto vale una prestación, cuánto le pagan a un profesional.
Exactamente. Bueno, en nuestro caso, porque ahí hubo incrementos diferenciados de acuerdo al tipo de institución, en nuestro caso, entre octubre, noviembre y diciembre del 2025, hubo un incremento de un 29%, contra, insisto, una inflación interanual del 211-215% aproximadamente. Sí, porque le recordamos... ¿Qué significa esto? Sí. Sí. No, ¿qué ¿Qué significa esto? Claramente significa que desde inicios del 2024, porque el último aumento había sido aproximadamente en el mes de marzo del 2024 a octubre del 2025, ahí tuvimos una depreciación de nuestros ingresos altísima, teniendo en cuenta que en ese mismo periodo todos los servicios aumentaron. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros somos inquilinos, no somos propietarios del edificio, o sea que tuvimos ya, ni sé, la cantidad de incrementos en el valor de alquiler, los insumos y los sueldos del personal en relación de dependencia, que sí tuvieron incrementos. Con lo cual, si bien nosotros somos una organización sin fines de lucro, obviamente que todo lo que ingresa a la fundación está destinado al pago de honorarios, sueldos y el mantenimiento del edificio. Perfecto. Porque a su vez tengamos en cuenta que la fundación tiene que cumplir a rajatabla con una cantidad infinita de exigencias, tanto edilicias como de equipo, para poder mantener nuestra condición de prestador nacional. Quisiera hacerte una pregunta alrededor de esta cuestión. Una inflación bianual 2024 que de altísimo nivel, más las prestaciones, más los honorarios, más los alquileres, más los servicios que aumentaron más que la inflación. Ustedes solo tuvieron un aumento. Exacto. ¿Cómo sostienen hoy la estructura? Bueno, ahí está el punto. A lo largo del periodo 24-25, nuestra capacidad de poder, digamos, mantener, por así decirlo, las condiciones de calidad en la prestación del servicio fueron cada vez menores. Tanto desde el punto de vista de mantenimiento. ¿Mantenimiento a qué me refiero? A ver, pongo el ejemplo. Nosotros alquilamos un edificio que es del año 1912. O sea, claramente este edificio permanentemente necesita reparaciones, mantenimiento, paredes con humedades, bueno, todo ese mantenimiento durante ese periodo se vio interrumpido. Nosotros permanentemente hay que hacer reparaciones cuando no es una canilla, grifería, baños, etcétera, etcétera, porque además tengamos en cuenta que atendemos una población de muchos niños, muchos de ellos con problemas de conducta, muchos de ellos con situaciones, digamos, de desregulación de su conducta, que a veces, ¿qué pasa? Se tiran al piso, patean, rompen algo porque se enojan, etcétera, etcétera. O sea que nuestra capacidad de mantenimiento se vio mermada. La Fundación no pudo incrementar los honorarios de los profesionales al ritmo que históricamente lo ha hecho. ¿Esto dónde se ve reflejado? En una rotación del equipo. Claro. Porque los profesionales, lamentablemente, somos todos, yo incluida, somos profesionales que vivimos de nuestro trabajo. Y la Fundación... Ahí quiero hacerte un apunte. Quiero hacerte una pregunta, porque hablamos de las instituciones, que está perfecto, hablamos de este proyecto que viene... ¿Qué pasa en la relación médico-paciente? Vos contaste que ustedes tienen más de 250, 300 concurrentes más o menos que son pacientes y más o menos 100 profesionales dando vuelta alrededor de las atenciones en la fundación. ¿Qué pasa con la relación médico-paciente? Con el tratamiento propiamente, ¿qué le pasa a un profesional? Vos sos licenciada en psicopedagogía, cuando entras en esta lógica donde tu malestar, porque obviamente a todos nos genera malestar, cobrar mal, no poder tener un buen pasar. ¿Qué pasa en la relación del tratamiento? Y a la inversa, ¿qué le pasa a los chicos o a los discapacitados con estas cuestiones, donde todo se hace mucho más tenso? Bueno, a ver, yo puedo decir con
orgullo que tengo un equipo de oro, ¿sí? Yo tengo gente que me acompaña, o sea, la fundación ya está cumpliendo 20 años de existencia, y tengo gente que desde el inicio acompaña el proyecto de Fundación Espacios. Dentro de ese equipo de 100 profesionales, obviamente hay distintos circuitos. A ver, ¿qué llamo circuitos? Lo que hoy habitualmente se habla de círculo rojo, equipo de gestión, equipo de conducción. Bueno, entonces sí puedo decir que dentro de ese equipo hay gente que hace 20 años me acompaña, gente que hace 10, y hay gente muy nueva también. Sobre todo porque en nuestro caso, nuestra especificidad institucional es lo que se denomina el servicio de apoyo a la inclusión. Esto es que nosotros tenemos un equipo muy importante de profesionales, aproximadamente de entre 50 y 60 personas, que son los profesionales que acompañan a los chicos en las escuelas en los dispositivos de apoyo a la inclusión. Sí. Ese es el equipo que lamentablemente mayor rotación tenemos. ¿Por qué? Porque en general son personas, primero aclaremos, todas profesionales, nosotros no trabajamos con estudiantes, son todos profesionales recibidos y matriculados, pero es un equipo de gente joven. Bueno, ese es el equipo que tal vez mayor rotación tiene, porque son personas que ingresan y que cuando consiguen a alguien que le paga un poquito más se van. Está bien, igual el punto es que en un punto hay un punto de malestar, digo, porque si vos no podés aumentar... Pero por supuesto. Y te lo quiero poner desde otra perspectiva, entonces. Ahora este proyecto de fraude en las pensiones no contributivas, una de las determinaciones que establece es la renovación y otra nueva auditoría y otra nueva reempadronamiento en el marco del CUD, que esto ya pasó en el 2024, en el 2025. Así es. ¿Qué le pasa a alguien que tiene una cuestión con el espectro autista? ¿Qué le pasa con algún otro tipo de discapacidad cognitiva que tiene que ir nuevamente? Yo quiero ser muy claro, digo, porque la Libertad Avanza siempre dice, no, tiene que haber auditorías. Todos estamos de acuerdo que no haya fraudes, que no haya ilegalidades. Ahora, esto ya pasó. Digo, muchas de la discapacidad, puede haber medidas que uno cambie, que mejore. Pero una vez que te dieron el CUD, si está bien hecho, no vas a salir de esa condición, ¿no? ¿Y qué le pasa al paciente, a la familia que tiene que ir de nuevo? Bueno, perfecto. A ver, acá vamos a un punto importante. Nosotros como institución, y yo a título personal, siempre estamos abiertos y la verdad nos interesa muchísimo que las autoridades, tanto nacionales como provinciales, nos auditen. Nosotros no tenemos nada para ocultar, no tenemos nada para esconder. Al contrario, para nosotros las auditorías son un instrumento valioso. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es cuál es el criterio o cuál es el argumento con el cual se utilizan estas auditorías. Porque recordemos que comenzó el 2025 con esta misma discusión, en donde ahí, ¿qué es lo que sucedió? Separaron todas las pensiones, empezaron a frenar, digamos, el pago de pensiones porque íbamos a tener estos procesos de auditoría. ¿Qué es lo que sucedió en ese proceso? Resulta que mientras a la gente se le quitaban pensiones por discapacidad en casos en los que sí lo merecían, porque, a ver, tengamos en cuenta que lamentablemente en la gestión anterior del señor Fernández, las pensiones fueron utilizadas como instrumentos, coercitivo electoral. Esto es cierto. Nadie lo desconoce. Todos sabíamos de esto. Lamentablemente había muchísima Pero ¿cómo sería esto? No entiendo, bueno, que te lo dan como coercitivo electoral. ¿Por qué? Porque no. No digo simple, con qué patologías, pues también algo. A ver, hablando de las pensiones de discapacidad. Sí. A ver, había distintas modalidades, ¿no? Pero la más frecuente era que gente de lo que era la ANDIS en ese momento recorría el interior del país. Entonces iba a pequeñas localidades.
hablaban con el intendente, entonces le decían al intendente, bueno, mira, yo tengo, por ejemplo, no sé, 100 pensiones por discapacidad para ofrecerte. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo era el tema? Se convocaba a vecinos de esa municipalidad, digamos, de ese municipio, se le daba indebidamente un certificado de discapacidad. Acá es donde aparecen aquellas famosas situaciones de que se había dado un certificado de discapacidad con una radiografía de un perro, todas esas historias medio folclóricas que... Sí, folclóricas, pero eso bueno, igual eso lo utilizó el entonces vocero Adorni para decir que había sido un fraude, pero después esa radiografía no pasó, supuesto, pero no pasó por la Junta Médica. Por eso digo, pero a ver, a eso estoy refiriéndome. Bien. Nada de esto pasaba por los órganos oficiales, formales, etcétera. No, estos eran acuerdos. Entonces, se le daba a una persona un certificado de discapacidad, se le otorgaba una pensión. ¿Qué era lo que se hacía? Ahí, en connivencia con algunas instituciones de rehabilitación, lo que se hacía era que la persona que tenía un certificado de discapacidad y una pensión no contributiva, aún no teniendo ninguna condición de discapacidad, todos los meses concurría a una institución a firmar una planilla como si hubiera recibido los servicios de rehabilitación y como contraprestación recibía la pensión. Este era uno de los tantos circuitos. Seguramente ha habido muchos. A ver, por eso digo, cuando se anuncian las auditorías, todas las instituciones que trabajamos de manera comprometida celebramos esas auditorías. ¿Pero qué pasó en el medio? Empezaron las auditorías, empezaron los problemas, le empezaron a inhibir las pensiones a personas que efectivamente tienen una discapacidad. Empezaron con este tema de que había que renovar, ¿no?, la situación ante la Junta. Entonces, primero se puso como condición que fueran presenciales. Nosotros tenemos gentes que viven en el interior del país y que ni siquiera tenían posibilidad de trasladarse, o sea, todo empezó a complicarse. En el medio de ese proceso aparecen las situaciones con este famoso señor español que nunca más supimos qué pasó, aparecieron coimas para un lado, coimas para el otro, sí, y todo eso quedó como en el olvido. Al punto tal que llegó un momento en donde la justicia, esto habrá sido aproximadamente en julio-agosto del año pasado, ordena que se dé marcha atrás con ese proceso. Exactamente. Nunca tuvimos una sola información de las famosas auditorías que venían realizando. A ver, no podemos demorar años en una auditoría. Eso tendría que haber sido un proceso eficiente, eficaz y rápido. Hay gente en el medio. Exactamente. Te hago la última alrededor de este tema, Victoria. ¿Qué sienten hoy? Digo, viene este proyecto que recién va a empezar a tratarse, se giró hace poquitito. Tienen el tema de las prestaciones. ¿Qué es para vos lo más urgente para una familia, para una persona con discapacidad? ¿Qué es lo que necesitan? La primera respuesta del gobierno nacional que necesitarían. A ver, lo primero que las personas necesitan es que se respete su condición. Acá se está privando de un derecho que es el derecho adquirido, establecido por el marco legal, de recibir las prestaciones que necesita en función de su discapacidad, porque acá hay un nexo, un vínculo muy profundo entre la persona con discapacidad y el prestador que le brinda el servicio. Por eso es que también hay una articulación constante entre las familias y los prestadores. Este proyecto que hoy está supuestamente siendo tratado en comisión es un proyecto que deja de lado, en primer lugar, la universalidad del servicio. ¿Por qué digo esto? Porque, entre otras tantas cosas, no solo estaría disolviendo este famoso nomenclador, sino que además transfiere a las provincias y a los municipios el financiamiento de las prestaciones. Recordemos que estamos en una provincia que dice no tener fondos. Yo me pregunto entonces, si la provincia hoy tuviera que hacerse cargo también de este tema, ¿de dónde van a salir los recursos? Sí, es una constante de distribución, que no pasa solo en la discapacidad, en la obra pública, en la previsión social, etcétera. Exactamente. A ver, yo estoy
100% de acuerdo en que no podemos tener un Estado elefantiásico, pero por favor, el Estado no puede delegar ciertas funciones. Salud, seguridad y educación son funciones y responsabilidades del Estado nacional que articulará con los estados provinciales, pero no podemos sacarnos de encima todo como parecieran pretender en este momento. Y bueno, en el paquetito venía todo, pero sí. En el paquete viene todo, ese es el problema. En segundo lugar, hay algo gravísimo también, que es esta cuestión de, si desaparece el nomenclador nacional, ¿cuál es la propuesta inteligente que están haciendo? Que cada obra social, que cada prestador negocie los aranceles. O sea, en nuestro caso, Fundación Espacios tendría que ir y hablar con el IPS, con Ospreda, con ATSA, con OSDE, con SUSMEDIC, etcétera, etcétera, de regularlo. Para negociar. De regularlo y negociar. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos impidiendo que la persona con discapacidad, que está enmarcada en un derecho constitucional, pierda la garantía de universalidad de sus prestaciones, porque entonces lo que va a suceder es que no estamos garantizando que una persona con discapacidad viva en el punto de nuestro país que viva, hasta en el lugar más recóndito, reciba la misma atención que la que vive en Buenos Aires, en Cava, en Salta Capital, en Iruya o lo que sea. Victoria Val. Exactamente. Presidenta de la Fundación Espacios, licenciada en psicopedagogía, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Uno Stream. No, por favor, a ustedes, y yo agradezco profundamente que tomen este tema porque, a ver, hay que tener en cuenta, la población con discapacidad de nuestro país es numéricamente alta. Por supuesto que como carecemos de estadísticas en todo, no vamos a tener el número exacto, pero estamos hablando de un promedio de entre un 10 y un 12% de la población. Exactamente. No es poco. En algún momento me gustaría hablar sobre esta cuestión en particular. Ahora nos quedamos sin tiempo, pero me parece importante entender porque es uno de los cambios que también está pasando en la ley, cuáles son los criterios para considerar si alguien puede estar dentro de una pensión o no. Victoria, muchísimas gracias, Perfecto. Buen día. Agradezco muchísimo y un buen día a toda la audiencia. Gracias.